hablando sobre Génesis 16, que habla sobre Agar e Ismael. Hablamos la semana pasada sobre la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que la promesa que le hizo fue sobre su herencia, sobre su descendencia, sobre su hijo. Ya como siempre hemos orado, ahora pues vamos a dar inicio a la clase de Génesis 16. Comienzo leyendo. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Hasta ahí voy a leer ahora. ¿Cuál dicen que leí? Hasta el 3. Hasta el 3. Sabemos, si vamos a hacer un breve recuento de recordatorio, que cuando había hambre en la tierra de Canaán, salió Abraham para Egipto. Llegó allí con a Sarai y alguna pertenencia hasta Egipto buscando alimento. ¿Y qué sucede? Cuando llegan ahí, él le advierte a Sarai antes de entrar: dile que eres mi hermana. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Eres mi hermana porque hermoso rostro eres una mujer hermosa. Él conocía a los egipcios, conocía el tipo de espíritu que andaba en los egipcios, entonces la previno a ella antes de que llegaran. Pero sabemos, ¿verdad? Dando un corto resumen, que de ahí salió él con pertenencia, salió con regalos. Salió aparentemente bendecido con esos regalos a causa de su esposa Sarai. Y entre esos regalos se le da a ella una egipcia como sierva, como esclava. Ella se lleva a su esclava. Pero entonces ya dice la palabra que ya entonces llevaban 10 años ya viviendo en la tierra de Canaán y no habían llegado todavía hijos. Y seguían esperando los hijos y la promesa y nada de descendencia. Entonces, ¿qué pasa? Empezó a entrar el espíritu de que, déjame entonces yo hacer algo. Déjame ayudar, déjame dar una manita a Jehová. Déjame dar una manita a Dios. Y entonces comete a Sarai el gravísimo error de entregarle a su esposo Abraham su sierva egipcia, para a través de ella poder tener ese hijo que ya se le había prometido. ¿Por qué ella hace esto? Primero, según la cultura, cuando una mujer se casaba y no podía tener hijos, esta mujer vivía desventajada, vivía afligida, vivía triste, y muchas veces vemos muchas historias donde las otras mujeres la molestaban, la inquietaban a causa de no poder tener hijos. Tenemos por ejemplo a Ana, y eso mismo la tenía ella tan afligida, de que ella iba al altar, al templo, delante del altar, ahí donde estaba allí, a clamar, a gemir, porque ella deseaba un hijo. Porque una mujer en ese tiempo sin hijos era vivir desamparada. Especialmente ellas esperaban tener hijos varones.
porque el hijo varón era el que se iba a ¿qué? A encargar de ella. Si el esposo no estaba, ellas por lo menos iban a tener este hijo varón que la iba a cuidar. Porque las viudas, los enfermos, los ancianos, si no tenían que los atendieran, morían. Morían porque eran desventajados, era la minoría. Entonces para ella era bien importante tener una familia, una razón. Otra, si la mujer era estéril y no podía tener hijos, el hombre tenía todo el derecho de devolverla a su casa o de botarla, tirarla afuera, porque no podía darle descendencia, no podía darle hijos. Entonces tenía todo el derecho de llevar de vuelta a su casa, a su padre, o desecharla, quitarla de la casa como esposa. Y era por eso tan importante para ella tener estos hijos. Entonces, al ella tener esta sierva, ella ve la sierva como una oportunidad para ya poder tener ese hijo, porque había en la cultura, eso es lo que se hacía. Si la mujer entonces no podía tener hijos, le entregaba a su esclava al hombre para que pudieran tener hijos. Entonces, ellas después lo atendían como de ellas propias, como mi hijo es mío, porque tú eres mi esclava, y cuando tú eres mi esclava, tú me perteneces a mí. O sea, tú eres mi pertenencia. Y tanto el dueño, el amo de la esclava como el rey, por eso es que el rey, porque era rey, tenía toda la autoridad, él tenía autoridad sobre las personas. Él podía mandar a buscar a la mujer que fuera, tráemela, ella no podía negarse, porque era el rey que la estaba mandando a buscar. Entonces, o cualquier otra persona, tenemos la historia del hijo de Jonathan, que dice que la palabra, ¿verdad? Que él, el rey David, lo mandó a llamar y lo fueron a buscar, a traerlo. El rey está esperando, ven para acá. O sea, no, el rey llama, la gente respondía. Entonces, pues esto pasaba, bueno, ya dijo, ella misma se lo entregó, ella misma se la llevó a su esposo, algo que verdaderamente tiene que ser una costumbre, porque en estos tiempos, ¿verdad? O aquí no creo que eso sea de esa manera. No creo que eso sea de esa manera. Pero sí vemos que hoy día se hace, si lo miramos a hoy día, hoy sí nosotros vivimos esta experiencia también. Que hay mujeres que no pueden tener hijos y pagan a un vientre para que carguen ese niño. Y después, y eso lo vemos aquí, pero entonces hoy lo podemos ver, pagan para que ese vientre cargue a ese niño. Pero después, aunque eso esté estipulado y se pague y se esté estipulado que cuando tú tengas el niño, ese niño es mío, aún ahí te corres el riesgo de que cuando esa mujer vaya a entregar el niño, no te lo puede entregar, no te lo quiere entregar. No te lo quiere entregar porque entonces pueden surgir muchas cosas durante el camino, ¿verdad? Que ella se enamore del niño, las razones que sean, pero entonces después al final no te lo entrega. ¿Qué ha pasado? So que prácticamente vemos una historia bien similar, o que sucedía antes como cultura y hoy nosotros lo practicamos, no nosotros, muchas personas lo practican en este tiempo. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. So ella no podía entender que era estéril. Ella podía tener hijos, pero no era el tiempo de ella tener ese hijo. No había llegado todavía su tiempo, su momento. Porque, la palabra que declara. Porque ya ella tenía un tiempo donde ella iba a tener ese hijo. Porque cuando el Señor quería glorificarse, porque en el momento donde todos los recursos humanos se terminaron, donde no hay manera de que algo pudiera suceder de esa índole a la edad de ellos, ahí entonces el Señor se iba a glorificar y dijo, ahora es que voy a entrar yo a glorificar mi nombre y a traer esta descendencia para lo que ya está establecido, que es para que haya una nación y para que haya una cantidad de personas que no de esta descendencia que no se puedan contar, porque son hijos
del Espíritu. Son hijos de Dios. Porque ahí vamos adelante, vamos a ver la diferencia de estas dos cosas. Te ruego pues que te llegas a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Qué hizo Abraham? La escuchó. Ella lo sedujo, lo convenció y él, ok, tú lo quieres un hijo, pues entonces vamos entonces a darte el hijo. Vamos entonces, ella lo seduce, él cae en esa seducción, él cae en esa insistencia. Entonces él lo dice bien claro, la obedeció y entonces cumple. Y después vienen entonces los otros problemas que se envuelven ya a la vez que ella se entiende y se da cuenta que está embarazada. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. ¿Cuántos años había vivido en la tierra de Canaán? 10 años. En 10 años el hombre nunca puso su mirada en la sierva. La vio cuando Sarai le dijo. Mientras tanto estaba tranquilo. Cuando ella le incita, cuando ella le abre los ojos a eso, a ese pecado, a eso negativo, a eso que nos debió haber sucedido porque te adelantaste y usaste tus propios métodos para alcanzar algo que habías hecho una promesa pero no era el tiempo. O sea, hiciste fuera de tiempo. Pero 10 años vivían ahí y él no había tomado, no se escribe aquí en ningún otro sitio donde haya tenido otra mujer, donde él sea otra concubina. Pero entonces ella le abre esos ojos. ¿Y qué pasó? ¿Dónde nosotros podemos ver esta historia? ¿En dónde también pasó algo similar? En el jardín. La fruta estaba ahí. No sabemos desde cuándo estaba la fruta ahí. Pero ¿qué hace Eva? Mira, qué linda esta fruta. Mira qué linda. La mordida, dale tú la mordida también. Entonces, lo mismo, ella lo seduce, lo envuelve y él dijo, dame probar la manzanita también, o la perita, o el piche, lo que fuera. Fue una fruta, no sabemos qué fue, pero fue una fruta. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí inmediatamente yo leí esto, yo lo pude asimilar como cuando las mujeres viven con un espíritu de celo, que el hombre no está haciendo nada y ellas están con la cantaleta y con la cantaleta de que si la viste, que si la dejaste de mirar y que si le pasó la muchacha por el lado, la señora por el lado y miró y ya, porque miró ya se formó el titingo de revolú. Pues entonces el hombre está mirando por eso, pero ya la mujer le sembró esa malicia. Ya le sembró la malicia, porque ya hay algo más, una inseguridad. Una inseguridad. Pues esta inseguridad estaba también en Sarai. ¿Por qué tiene esa inseguridad? Porque no sabía cuándo iba a tener el hijo. Tengo una promesa de un hijo, pero ¿cuándo va a llegar? O avanza a llegar el hijo o yo acelero el proceso. Pues entonces ella dijo, acelero el proceso. Lo hago que llegue más rápido. Peligroso. Peligroso. Entonces, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y eso también, eso ha pasado también. Eso ha pasado también. Que en vez de ya usar los métodos artificiales para poder tener ese niño en el vientre y pagarle a través de los métodos artificiales, ¿verdad? Sino que se le da, tiene el hombre la oportunidad de personalmente establecer una relación con esta mujer que se le paga para que literalmente quede embarazada porque por X o Y razón. Pero la gente hace estos tipos de locura, porque eso es locura, hacen ese tipo de locura saliéndose del orden de Dios, saliéndose de las cosas que debe ser. Bueno, bendito Dios.
santo. Santo bendito Dios. Y esto fue una muy mala decisión, aparte de que ella se adelantó al evento, porque ¿qué generación, qué descendencia salen de Ismael? Tiene a Ismael, entonces, de aquí vamos más adelante, ¿verdad? A responder esa pregunta. ¿Quiénes son los que salen de Ismael? Entonces, si vamos ahora al número 4, si podemos leer de 4 al 4, 5, 6, 7. De 4 al 7. ¿Quién lee de 4 al 7? Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. So, vemos que de este encuentro, ¿verdad? De este acercamiento, queda entonces la egipcia Agar embarazada. Y después que se da cuenta que está embarazada, se va en contra de su sierva. De su sierva, no, de su ama, se revela en contra de ella. ¿Por qué ella hace esto? Porque ya a la vez que el señor de la casa se acercaba a una esclava, ya esa mujer dejaba de estar bajo la, ¿cómo se dice? La orden, tal vez. La tutela. O la tutela o el cuido de su ama. Ya pasa a ser, como decir, una segunda esposa del señor de la casa, una concubina. So ya ahora la señora de la casa pierde la autoridad sobre esta sierva, esta esclava. Pero cuando ella entonces después viene Sarai y le reclama a Abraham. Dice, pero ahora me está reclamando, pero es que eso no fue culpa mía. Esa fue tu decisión. Esa fue tu decisión. Porque te dejaste llevar por la desesperación. La desesperación, él no sabe de esperar. Comete los errores. Entonces dice, oh, ahora ya tú tomaste la decisión, estas son las consecuencias, encárgate tú. Él se lavó las manos porque esta no es mi responsabilidad. Aunque ya él sabía, pero él dijo, encárgate tú, porque eso fue tu decisión, esta es tu culpa lo que esté pasando. O sea, a mí no me culpes de tu decisión. Y cuando entonces ya Sarai dice, ya yo no puedo más con ella. Y la empieza a oprimir. La empieza a oprimir. Hasta que la saca de la casa. ¿Por qué? Porque ya empezó a haber un conflicto. Y este conflicto no era físico, este conflicto era espiritual. Porque significa, Agar era la ley, Agar era la carne,
Mundo. Los conflictos. Entonces, tenemos a Sarai. Que caiga la qué? Caiga la promesa. Que la promesa era ¿qué? Isaac. Y es lo espiritual. Espiritual. La promesa que vino de Dios. Esa era la batalla. Esa es la simiente. Yes, thank you. Esa era la batalla que había. Y le voy a explicar por qué lo de la ley. Leímos el Sebla. Y respondió Abraham, a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, porque la estaba presionando, porque ya había ese conflicto. Porque Sarai dijo, no, yo sigo siendo aquí la señora. Y yo, ¿quién lee el 7? Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Camino de Chu. Sur. Y el, Sí. lee el 8 y el 9. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. So, Sarai, imagino que entre el conflicto les decía, tú sigues siendo mi sierva. Yo soy la princesa de esta casa, yo soy la esposa del Señor. Y ese hijo que tú vas a tener, ese hijo que tú vas a estar esperando no es tuyo, es mío. Es mi hijo. Y yo sigo siendo la esposa, yo sigo siendo la primera. La que tiene la posición, la que tiene toda la heredad aquí, la herencia. Tú solamente eres la fuente que yo usé para tener a mi hijo. Eso es lo único que tú eres. La esclava y una fuente que yo usé para tener a mi hijo, al hijo que se me prometió. Pero no fue el hijo que se le prometió. Porque el hijo que se le prometió fue de una sola nación, de los hebreos. Porque los dos, Sarai y Abraham, una misma raza. Agar, ¿cómo se escribe Agar? Agar, Agar. Y Abraham, esto es una bomba. Egipcia y hebreo. Que esto es mundo y espíritu. El Señor no mezcla así. El Señor es puro. Él quería una misma raza. No quería mezcla porque entonces no iba a ser la simiente, la pureza. Pero y como Sarai dice, y halló el ángel de Jehová. ¿Quién la halló? Ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Cuando hablan del ángel de Jehová, ¿qué expresa esta frase cuando dice el ángel de Jehová? ¿Quién me puede decir algo? Cualquier cosa, lo que sea.
Lo que primero que se le venga a la mente. Espíritu Santo. Autoridad. No, cuando dicen creo que el ángel de Jehová, creo que va a ser otro texto con Moisés, que se le apareció el ángel de Jehová porque el Espíritu Santo todavía no se mencionaba. No sé cómo hablar, pero ellos decían el ángel de Jehová en aquel momento que no estaba Jesús ni tampoco estaba. El ángel de Jehová, cuando se aparecía, ¿saben? En el Antiguo Testamento, del ángel de Jehová, era literalmente una cristofanía. Literalmente, una apariencia de cristofanía o una teofanía. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir una apariencia, una aparición, una forma, una manifestación de Dios. Es la cristofanía. Eso lo podemos ver también en Jueces 6. Jueces 6. Tenemos esto también. Y lo tenemos también, si no me equivoco, en Gálatas, si no me equivoco, pero sí, en Gálatas 4:21. Ok. Entonces, esto pasaba mucho en el Antiguo Testamento, que hablaban del ángel de Jehová. Eso fue también lo que se le apareció a Moisés en la zarza. En muchas ocasiones tenemos en Jueces 6, en Gálatas 4:21 también son otro ejemplo que lo ponemos de Gedeón. A Gedeón, literalmente Gedeón habló con el ángel de Jehová. Abraham también. ¿Ah? Abraham en otra ocasión. Habrá en otra ocasión, literalmente eso, cuando leemos a Gedeón, literalmente él se sentó a hablar con él y hasta cocinó, igual como le pasó a Abraham. Muchas ocasiones era la manifestación directamente de Jehová en este ángel que se llamaba el ángel de Jehová, pero directamente para poderse manifestar en su propio cuerpo, en un cuerpo físico, no su propio cuerpo, un cuerpo físico que se pudiera ver. Entonces, y el ángel de Jehová le dice, la encuentra a ella en el desierto junto a la fuente de agua en el camino de Shur. El camino de Shur es un desierto que estaba el camino para ir a Egipto. Ella estaba de vuelta para ir a Egipto. Ella estaba de vuelta. El ángel de Jehová se aparece y dice, no, tú te devuelves y te sometes a tu sierva. Aquí me deja la rebeldía. Porque esa criatura que tú cargas tiene también promesa, pero la gente se pregunta, pero él no era la promesa, ella era una egipcia. ¿Por qué entonces Dios le permite que se bebenazque? ¿Por qué le promete a ella también una generación? Si la única promesa era la de Isaac. Ustedes se han preguntado eso, porque yo me lo preguntaba hasta que lo aprendí hoy. Pues toda la vida me lo he preguntado yo, pero la promesa era Isaac. ¿Por qué él también, el Señor le hace una promesa también de Ismael? Porque ella en realidad no tuvo culpa de nada de lo que pasó. Ella no dijo, yo quiero tener un hijo de Abraham. A ella la obligaron a tener un hijo de Abraham. Eso es lo que iba a decir. Eso te lo acaba el Espíritu Santo. Eso es lo que iba a decir, porque aunque ella era sierva, ella no se opuso a eso. Y él estuvo 10 años. Ella no dice la escritura que se le insinuó, tampoco habla un comentario que él puso sus ojos en ella. Cuando tú ves la historia, cuando dicen esclavo, tú no tienes derecho Te a tienes nada. que someter. Nada, ni hablar, nada. Depende porque cuando
habían esclavos, la mayoría de los esclavos no eran esclavos porque los trataran mal, no era los trataban mal, los trataban bien, porque aquí tenemos el ejemplo de José. Sí. José lo trataron bienísimo, a José lo educaron, él estaba completamente educado. ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué cuidaban de los esclavos? Por una razón. Porque los esclavos los vendían. Y entre más bien cuidado estaba ese esclavo con su lengua, no le faltaba ninguna extremidad, porque cuando eso pasaba era porque robaba o porque había hablado algo incorrecto, tenía una conducta incorrecta. Esa es la primera cosa que miraba cuando iban a comprar. Pero si este esclavo estaba bien cuidado, bien atendido y bien educado, te daban buena plata por él. Lo vendían muy bien. Y muchos ocupaban las posiciones de la familia, muchos heredaban y muchos eran parte de la familia. Y lo heredaban ¿por qué? Porque cuando otra cultura otra cosa que ellos practicaban era, si yo no tengo hijo, como pasó a Abraham, no tengo hijo, pero tengo este siervo, este esclavo, toda la herencia iba a pasar a ese esclavo. Porque pero no era cualquier esclavo, era un hombre que había estado ahí, al lado de completa confianza, un hombre que había sido completamente fiel a este señor. ¿Por qué? Y la condición era que le diera un entierro con honestidad. Que le diera un buen entierro. Entonces, tú te vas a dar todo y es todo lo que es. También tenemos que mirar que la esclavitud en los tiempos de la Biblia, en la mayoría de los casos, era una esclavitud voluntaria. Era la persona no tenía recursos para pagar o para mantener a su familia y se ofrecía a trabajar Yes. por 7 años. Después de los 7 años lo tenían que dejar ir. No era, entonces a los 7 años ese esclavo tenía la opción de irse o quedarse. Si el amo le decía vete, y él decía no, yo te amo, yo me quiero quedar aquí contigo, entonces perdía todo el derecho. Pero no es lo mismo que la esclavitud que nosotros conocemos, que era obligatoria, que era que iban y usurpaban a la gente, se los robaban para irlo a vender y después lo maltrataban y lo trataban como perro. Eso no es lo que la Biblia habla, por eso la gente se equivoca y mucha gente quiere decir que la Biblia es racista y que esto y que el otro, porque no tienen conocimiento de lo que la palabra de Dios dice y lo que hacen es que hacen una referencia a la esclavitud con la palabra esclavitud en la Biblia. Y muchas veces en cuenta que, como dicen, que tenían familia y su amo le daban el permiso para visitar a su familia y regresaban nuevamente con su amo. O sea, que eran también flexibles. Por eso que nosotros somos esclavos de Jehová, siervos de Jehová. ¿Por qué? Porque le servimos a Dios por voluntad, por amor, porque Él es un buen amo. Él es un buen Señor. Entonces, eso literalmente es lo que pasaba. Es un buen amo conmigo. Ha cuidado de mí, ha cuidado de mi familia y de mis hijos. Yo renuncio a todo, yo me quedo. Y aparte de eso, que estaban seguros, estaban cuidados y se quedaban. Y por eso que nosotros nos comparan como siervos, como esclavos de Jehová, pero porque nos quedamos con él porque no jamás una representación. Entonces dice después, más adelante, mencioné que la ley era Agar, pero Sarai era la gracia, lo espiritual y la gracia. Y entonces, se presenta este conflicto, porque ya, ¿qué pasa con nosotros? ¿Con quién tenemos guerra? ¿Con quién tenemos pleito? Con la carne. Porque la carne no quiere lo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Estamos ahí, pero no hay manera de que te vayas. No te puedes ir para ningún sitio. Están viviendo los dos contigo. Con este cuerpo están los dos. La batalla es ahí todo el tiempo porque no te puedes ir. No te puedes ir.
esto es una representación de lo que estamos mirando ahí. O sea, a veces pensamos que nosotros queremos ayudar a Dios y lo que estamos es complicando la situación. Porque Dios no necesita ayuda. Nosotros tenemos que quitar las manos. Porque si metemos las manos, entonces sí que vamos a estar complicando el asunto, el pleito que Dios tiene que resolver, porque es un pleito de Dios, porque esto era una promesa de Dios. Señor Santo. Agar significa roca. Agar significa roca. Que significa monte Sinaí. Y de ahí sale la ley. Porque ¿qué pasó en el monte Sinaí? ¿Qué se entregó en el monte Sinaí? El mandamiento. La ley. La ley. La ley de Jehová. Y Sarai mencionó ya que eres, entonces Sarai es la promesa, es la gracia, la madre de esa a la que caiga la promesa. Y nuestra madre, ¿cómo? ¿Por qué? Somos descendencia de Abraham. Por descendencia de que somos ¿qué? Hijos ¿cómo? ¿De qué? Hijos de la promesa. Hijos de la descendencia de la promesa. So que somos hijos espirituales. Espirituales. A mí me encantó. Me gustó mucho. Algo más interesante, espérate, esto me gusta mucho. Agar significa donde se da la ley, donde se dan los hijos de esclavitud. Porque Agar significa roca, pero es símbolo de esclavitud. Es símbolo de esclavitud. Cuando estaban en la ley, bajo la ley, todavía no había qué. No había, estaban bajo la ley de Moisés, no había redención. ¿Por qué? Porque salimos de la ley, de la esclavitud de la ley, pero entonces después cuando viene Jesús, ya estamos entonces ¿qué? Redimido por la gracia. Redimidos por la gracia. Redimidos por la gracia. Agar es la roca donde se entrega la ley. La ley no salva. La ley no salva. ¿Ah? Apunta al pecado. La ley nos salva. Mientras vivimos con Agar, bajo la roca, bajo la ley, nos van a mirar todos los pecados, pero no vamos a estar salvos, porque lo único que nos salvó, lo único que nos redimió fue Cristo, por la gracia. Bendito Dios. Gracias, Señor. La inmoralidad sexual es lo que estamos viendo. Pero, ¿y quiénes son los que se mueven en ese ámbito? Los que están en donde? No cristianos y están en la carne. Pero los que están aquí son los que están en Cristo. Los que son hijos de la promesa. Porque hoy mismo aquí, ¿qué tenemos? Tenemos los cristianos y tenemos los no cristianos. Tenemos un pueblo dividido. ¿Por qué? Porque hay cristianos y no cristianos viviendo en una misma nación y que siempre hay un conflicto. Siempre hay un conflicto. Porque se mueve la carne, porque quiere dominar lo espiritual. El pecado quiere vencer lo espiritual. El hombre carnal, el hombre natural, y el carnal no es el que está, el converso. El carnal es el que todavía está en la iglesia. El que está en la iglesia, pero todavía se deja mover por las cosas carnales, por lo que la carne le gusta, pero está en la iglesia. El natural es el que no conoce nada.
no conoce nada. Pero el espiritual somos nosotros y que tenemos que cuidarnos porque no quiere decir que no podamos ser de vez en cuando tentados y tratar del enemigo influenciarnos usando la carne por una división, por una separación. Pregunta, duda. ¿No? No preguntan. ¿En claro? ¿Por qué? Habla de la Jerusalén, ¿por qué la división? ¿Por qué Agar y por qué Sarai? No cristiano, pero ok. En Jerusalén hay mucho conflicto porque están los judíos ortodoxos, están los musulmanes y están los cristianos. So, hay división, Ujú. hay pelea por el territorio porque los musulmanes dicen que eso es de ellos, los israelíes dicen que eso es de ellos y los que están del otro lado, los cristianos también dicen que es de ellos. Ok, en las diferentes, hay 3 religiones, ¿verdad? Dijiste. Ujú. Hay cristianos ortodoxos. Por eso, pero esas tres bases religiosas, como se les pueden llamar, los tres son cristianos o no son cristianos. No. No. Los musulmanes son contrarios a los cristianos y los Jewish son contrarios a los cristianos. Solamente Y hay- ninguno son contrarios todos, por eso están peleando. Ujú. No, solamente hay una nada más que son cristianos, los demás no son cristianos, pero son ortodoxos, Tú no ves el ortodoxo. son más, vamos a poder decirlo así, practican la ley más que la Y gracia. son los que visten Y eso de se negro, nombra para en los que Jesús. están aquí, que son los más que están ahí, los que celebran todo. Cuando tú los ves frente de la muralla, que están los leyendo, lamentos y eso. Pero- esos son los Donde salen ortodoxos. todos los maestros Y de la ellos ley. ellos no son cristianos. Ellos no son cristianos porque no creen en Cristo, no creen en Jesús, es por eso, no creen en Jesús. Ellos se quedan en la ley. Lo que la ley dice es que existe Jehová, Dios, no existe Jesús. Para ponerlo simple, Jesús es para ellos un profeta, un hombre que para ellos con obra ellos pueden llegar al cielo. Ujú. Con ser bueno, ellos creen que ellos pueden llegar al cielo y no hay nadie bueno. Entonces los no cristianos son los musulmanes. Eso. No, No. los israelitas no son cristianos. Los israelitas son la ley, ellos practican la ley. Son ellos son antichrist. Miran Ahora mismo en Israel, los israelitas son 90% de ellos ni creen en Dios. Y esos son los que están atacando a él, los que están tirando misiles y 40 cosas. Los No que sé. practican la ley. No, güey, que No. estoy tratando. No. No. aquí, por ejemplo. Son los de israelitas cristianos, ¿verdad? Y los de Agar son los musulmanes. Ismael. Perdón. Ujú. Los de Isaac son todos los israelitas. Todos los israelitas son Porque déjame descendientes. explicar esto. En general, todos son familia, todos son hermanos, porque Isaac e Ismael son hermanos. Lo único que Dios le dice, le voy a dar una nación y este va a ser furioso, este va a ser fuerte y él va a estar contra todos y todos contra él. Pero estaba en él tomar la decisión correcta o no tomar la decisión correcta. Pero él no tomó la decisión correcta. Él no siguió a Jehová. Él se desvió por la idolatría. Entonces, Ismael. y sí se hace una nación, sí se hace fuerte, sí están todos contra él y todos en contra de él, sí, porque de él salen los árabes, se Y por eso hay la pelea de tierra entre esos dos hermanos, o sea, entre esas dos, La pelea de la Isaac y Ismael. La pelea de la tierra es porque los árabes es esta religión que nosotros conocemos como los musulmanes, el Islam, Abrazan y todo. que vamos a mirarlo así para poderlo ¿verdad? Recordar que muchos, ¿verdad? No todos, porque hay diferentes tipos, no quiere decir que porque sean árabes no sean cristianos.
So, porque sí hay árabes que son cristianos. Sí, sí, sí. No, sí, eso So, hay musulmanes que son cristianos. El Islam es la religión, ¿verdad? El Islam es la religión. Están en la religión. Musulmán es la raza. Y la musulmán es la raza que son los árabes. Árabes. Entonces, el Islam, ellos creen en Mahoma, Mohammed, ¿cómo se llama? Muhammad Ali. Mohammed. Alá es, para ellos, Alá es Dios. Para ellos, cuando tú oyes que dicen Alá, Ya tú sabes que son musulmanes. Alá, esto es musulmán y para Alá ellos con es dos- Dios. dos O L. sea, y cuando Alá viene siendo de Alá. allá de Ismael, de esa gente allá. Yes. Allá había Pero una musulmanes. iglesia que era de eso, ¿verdad? En Puerto Rico. Ya, aquí hay una iglesia. Eso en todo- Que se ellos visten están de en todos blanco. los lados. Sí, aquí yo Y a también. las mismas 12 van y rezan, oran allá. Esos son los que hay como Dicen una, por Alá, es como por un Alá. piquito, hay un piquito como una... En el highway está. Y oran 3 veces al día. Ellos son los que hacen que hay algo en el medio y ellos le dan vuelta caminando un montón de El ellos. mosque. así, Eso vestidos se de- Eso. llama un mosque. La mezquita. Un mosque. Una mezquita. Bueno, La mezquita. Y la mezquita más importante para ellos está en Jerusalén. O sea, el- Es de eso, de De Ismael. Hay tres. Hay tres. La Pero la más importante para ellos es la que está ¿Y en cuáles son? ¿Y la cuáles de son? la copa dorada. ¿Y cuáles son? Ah, y verdad, bueno, la pregunta, porque casi los voy a diferenciar. ¿Cuáles son los que se ponen el gorrito y tienen esta pieza? Los ortodoxos. Y esos no creen en nada. No, eso es lo que ya te dije, todo esto. ellos son Sí, lo de la ley de Cristo. Moisés. Sí, sí, esa Ujú. gente está- Los que practican todo lo que tienen, ellos celebran toda la fiesta. la ley y las tradiciones. Ajá, ellos celebran todas las fiestas, toda la ley, todas las tradiciones. Matan cabros y todo por los pecados y todo eso. No sé si todavía matan cabros, pero, No están, ellos no pueden sí. hacer el sacrificio en el día de hoy porque no hay templo. Yes, Para que you're haya right. sacrificio Yes, tiene que haber un eso se me templo. olvidó. Yes, eso So, es verdad, eso se me olvidó. Por eso ellos no hay muchas cosas que no la están practicando. Ellos no están practicando toda la ley. So, Sí, eso es verdad, porque cuando eso suceda, Ay, qué bien. es que ya entonces ya estamos en los últimos tiempos, porque cuando se levanta el templo, entonces ahí es que van a volver a hacer los Y yo vi sacrificios. que ya hicieron en oro, hicieron copas y cosas y candelabros y todas las cosas. Y eso está. Pero Eso- dice la palabra que todas estas cosas van a pasar, pero que no nos alarmemos porque son rumores. No sé exacto. No se sabe el tiempo exacto, No, es que. solo dice. Ujú. Sí. Ok, entonces, Wow. ah, Sí. entre Ismael y Isaac, cuando comenzaron a crecer, habían problemas. Habían problemas. Y estos problemas eran, dicen que los hermanos todos pelean, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando los hermanos pelean, que pelean a nivel de que llega un momento que se odian, que se aborrecen unos a otros, siendo hermanos, y empiezan a haber conflictos de celo, de envidia, de todo esto, porque ya eso tiene que ver con algo más allá de solamente una pelea de hermanos, ya eso tiene que ver con algo espiritual. Y eso es lo que pasó con ellos. Aquí había un hijo que venía de la carne, pero había un hijo que venía del espíritu. Y volvemos a lo mismo. No podían estar juntos. ¿No te dice cuánto tiempo se llevaban? Porque dice que él tenía 86 años. le van como 14 Se años. vean, 14 años. sí, él tenía 86 cuando tuvo A a Ismael. Ismael. Ujú, 14 años. Sí, más o menos. ujú. Sí. Entonces, cuando nosotros decidimos echar fuera lo de la carne, cuando nosotros decidimos echar fuera lo de la carne, ya entonces nosotros dejamos de ser esclavos, ya dejamos de ser de Egipto, ya dejamos de ser de Agar, para entonces pasar a ser de Cristo, para empezar a ser espirituales, porque ya vivimos en el espíritu. Estamos entonces siguiendo el espiritual y queremos vivir en la gracia. Entonces, cuando lo identificamos, ¿verdad? Decimos Agar, carne, pecado, ley, religiosidad. Cuando miramos a Sarai e Isaac, miramos la ley,
a Sarai a Sarai e Isaac miramos la gracia fuera de la ley, miramos lo espiritual, salimos del pecado, salimos de la carne, salimos de la muerte a vida. Cuando miramos a Sarai y Isaac, y cuando miramos entonces a Agar y a Ismael, ahí ya vemos Egipto, en otras palabras. Entonces, ¿dónde? Yo creo que ya me adelanté, no terminamos de leer aquí. Entonces, ¿dónde terminamos de leer? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde terminamos de leer? Bien. Terminamos el 9. Bien. Vamos para el 10. ¿Quién lee el día en adelante? Deme 10 minutitos más, please. Ok. Ajá, De 10 en adelante, ¿no? ajá. Honrando al Padre, al Hijo, el Espíritu Santo. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiel. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente, que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz a un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Sí. Aquí le está dando una promesa a ella. Pero ¿por qué dice aquí que le está? ¿Qué dice aquí más adelante? ¿Qué vio él? ¿Qué vio el ángel de Jehová en ella? Le vio la aflicción. Le vio la aflicción. Y como el pastor dijo ahorita, cuando nos preguntamos por qué, le da una promesa a él también. Y mira todos los conflictos. Porque Dios es justo. Fue por justicia. Él ya no tenía culpa. Ella hizo lo que se le dijo que hicieran porque no tenía otra opción. No tenía otra opción. Pero Dios, como un Dios justo, es un Dios de amor. Él tuvo misericordia. Tuvo misericordia con ella. Ella estaba afligida. Y cuando él ve esa aflicción, entonces el ángel de Jehová se acerca y le dice: no te preocupes, yo voy a hacer de él una gran nación. Pero él tenía la opción de no hacerlo, de no hacer, de escoger el camino que cogió, pero venía del pecado, venía de la desobediencia. Todo lo que viene de desobediencia, todo lo que viene de pecado, ¿qué va a parir? Pecado. Porque dice que cuando vivimos alejados de Dios, salimos de la gracia. Vivir alejado de Dios, salimos de la gracia. Pero cuando estamos cerca de Dios, vivimos entonces la gracia. Cuando nos alejamos para querer hacer nuestra voluntad y hacer las cosas por nuestra voluntad, vamos a tener unas consecuencias. Y esas consecuencias las vemos aquí, en Ismael. Pero también vemos la promesa cumplida en Isaac. Pudo haber escogido bien. Ahí le dieron casi, no la misma, pero casi le dieron la misma palabra de Abraham. Tendrá mucho más. Pero, como mencionamos, vino el pecado y fue influenciado también por la cultura de su mamá. Egipto. Entonces dice más adelante: más él dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concedido, y le hizo esta promesa: y será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. O sea, tú me viste a mí, pero yo también te vi a ti. O sea, Dios la vio a ella, pero ella también vio al ángel de Jehová. Tuvo un encuentro
tuvieron un encuentro, ¿ah? Una teofanía. La teofanía. Entonces, ella reconoció que ahí hubo un encuentro con el ángel de Jehová, que tuvo un encuentro con Jehová y a ella levantó un altar. Y le llamó a eso, ¿cómo le llamó? Le llamó a ese lugar ahí, Pozo del Viviente que me ve. Pozo del Viviente que me ve. Ismael, si no me equivoco, creo que quiere decir el que me ve. Creo que es el que quiere decir. No lo escribí. So que entonces Aquí lo- vemos, Que iba a perdón, decir que también ahí Abraham es el padre de los dos. exacto. Es el padre de los musulmanes y es el padre de los cristianos. So, producto de su desobediencia. Sí, exacto. Mira esto, el Señor le da esta promesa, pero como mencionó ahorita, Abraham es el papá de los dos. Entonces, él es el padre de los musulmanes y es el padre de nosotros, de los gentiles, de los cristianos. Pues entonces, no puede haber, se supone que no debiera haber división, porque tienen el mismo papá, pero las consecuencias de la desobediencia. Siempre que haya una desobediencia, siempre va a haber una consecuencia. Dios nos va a perdonar, seguro, pero vamos a pagar las consecuencias. Un criminal, te arrepentiste, aceptaste al Señor en la cárcel, pero como quiera estás pagando las consecuencias. Lamentablemente tienes que cumplir tu sentencia, aunque hayas aceptado al Señor. Te estás perdonado, pero las consecuencias siguen ahí todavía. La ley terrenal. Que le dio un break para que él pudiera. Ujú. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera escuchado a su esposa? Si hubiera esperado la Ahora promesa. todo bien. Ahora está guerra ya. Ujú. Pero si lo ves del mismo, ¿verdad? Que lo vemos usando ese mismo ejemplo con los hijos de David. Salomón vino en un pecado, pero Salomón fue el escogido. Ujú. Porque- Para construir el templo. Exacto. Y cuando, ¿por qué Dios le dice a David que Salomón iba a construir el templo? Porque había mucha sangre en su Eso deseo no sé, no sé. Amén, eso es así. y no podía construir. No. Ujú. Ya. Bueno, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Ya lo último dice que ya cuando ella da a luz Bueno, parece. a Ismael y cómo lo va a llamar y que lo que dice aquí que Abraham tenía la edad de 86 años. Y ya explicamos, ¿verdad? Por qué, aparte de todo, Dios todavía tiene esa misericordia y le promete también una descendencia y una nación al hijo de Agar, Ismael. Y sabemos entonces que ya Agar representa la ley, el pacto, el viejo pacto, pero Sarai representa que la gracia, lo espiritual, el nuevo pacto. ¿Okay? Bueno, Dios me los bendiga. Gracias, Señor, gracias por esta oportunidad nuevamente. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por haber estado aquí con nosotros, Dios amado. Gracias, Señor, por abrirnos el entendimiento, abrirnos nuestros ojos espirituales, Padre Santo, nuestra razón, Padre de la gloria, para poder entender tu palabra, Señor. Padre Santo, y para que nuestro entendimiento, nuestro espíritu, Padre Santo, se abra, Padre Santo, y esa palabra, Señor, puede entrar profundamente a nosotros y podamos entender, Señor, a través del Espíritu Santo, lo que nosotros en nuestra humanidad, Padre Santo, no podemos entender, Padre, de tu palabra. Gracias te doy, Dios, por darme la oportunidad. Gracias te doy por haberme usado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos cuides, que nos protejas, que nos guardes, Padre Santo, durante el resto de la semana. Padre de la gloria, y que sigas, Padre Santo, manifestando tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu favor a través de nuestras vidas, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.